Hoy vamos a tener un mensaje que quizás desate algunas sonrisas en algunos de ustedes que me están escuchando, porque el mensaje se llama Jesús, la oreja y Pedro. Y eso de la oreja, lógicamente que quizás los haga sonreír un poquito, pero es más serio de lo que ustedes piensan. Y ya que hablamos de la oreja, les voy a pedir que me presten sus orejitas por un ratito para ver qué sucede con este mensaje. Hermanos y hermanas, vamos a empezar leyendo la sagrada palabra de Dios que está en Juan 18. Si quieren abrir su Biblia, Juan 18, 3. Y vamos a empezar leyendo. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue a donde estaba Jesús con linternas y antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de venir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Y ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Y Jesús le dijo: yo soy. Entonces, cuando les dijo yo soy, los soldados retrocedieron y cayeron fulminados a tierra. Volvió pues a preguntarles otra vez: ¿a quién buscáis? Y ellos le volvieron a decir: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscas a mí, deja ir a estos. Y estos eran los discípulos. Y eso se dijo para cumplir una profecía que decía: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, nuestro agresivo Pedrito, llamado Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo preferido del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Y en el 11 está el último verso que dice: Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En otras palabras, la copa, que todos sabemos lo que significa, era parte del plan de su Padre, nuestro Dios. Y lo que le quiso decir a Pedro: Pedro, esta es la segunda vez que tú estás tratando de evitar que yo llegue a la cruz. Y yo voy a hacer lo que mi Padre me dice que haga, porque soy obediente y dependiente. No preciso que tú me defiendas. Ahora, Pedro, como muchos de nosotros que aún sabiendo el poder absoluto e infinito de Jesús, tú y yo, muchas veces dudamos de su fuerza y de su poder. Y lo mismo hizo Pedro. Y Pedro volvió a presenciar nuevamente el poder divino e infinito de Jesucristo, a pesar de que lo había visto por años. Cuando Jesucristo le preguntó a los soldados: ¿a quién buscas? Y esto lo repito porque es importante, ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Y cuando Jesús le dijo: yo soy, cayeron todos como una manzana que cae de los árboles, fulminados al piso. Fue cuando dijo: yo soy. Y ahí vemos el poder infinito de uno de los mensajes que hice anteriormente, que se llama el poder del nombre de Jesús. Jesús le habló a Pedro
como también nos habla a nosotros ahora mismo. Y nos dice, mete tu espada en la vaina. ¿Cuántas veces nosotros emocionalmente, con nuestros sentimientos humanos, queremos también con una espada cortar ciertas cosas que van a cortar los planes de nuestro Dios o de Jesucristo? Y Él nos dice, no precisamos esa espada. Jesús otra vez le quiso enseñar a Pedro que él no precisaba ayuda de nadie para defenderse. Por lo contrario, si Jesús permitió a los soldados que lo capturaran y lo llevaran, no fue por debilidad, como Pedro quizás lo interpretó, sino esto fue por el infinito poder y fuerza que Jesucristo siempre tuvo. Y esa fuerza y ese poder estaban y está basado simplemente en su obediencia y dependencia de su Padre, nuestro Dios. Y cuando Jesucristo ha hecho esto, de construir la fuerza infinita basada en la obediencia y la dependencia, es un ejemplo para ti y para mí. Nuestra fuerza, nuestra resiliencia, nuestra resistencia a las tormentas, huracanes y tsunamis tiene que estar basada en la obediencia y en la dependencia de nuestro Dios. Aunque Pedro debe haber hecho lo que hizo debido a sus emociones humanas, como muchos de nosotros podemos también hacerlo, y de vez en cuando interponernos en los planes divinos de Dios o Jesucristo, la verdad que cortarle la oreja, nada más ni nada menos que al siervo preferido del sumo sacerdote de aquella época, es un hecho que sería algo parecido a que yo mañana le corte la oreja al hijo del presidente de algún país en el mundo. ¿Se imaginan qué destino yo voy a tener? Y ese más o menos era el destino que Pedro iba a tener. Por lo tanto, por más buena reputación y maravillosa defensa que Pedro pudiera ofrecer a los altos tribunales de aquella época que lo irían a juzgar por lo que hizo, sería muy difícil que se escapara de una muerte segura. Entonces aquí, en este punto, es que llegamos a la base de la revelación de por qué Jesucristo se apuró, vamos a decir, a pegarle la oreja a Malco. Cuando alguien va a una corte de justicia acusado de un crimen, en cualquier época de la historia y en cualquier país del mundo, incluyendo hoy en día, lo que realmente condena al acusado a una sentencia de muerte son las evidencias. Voy a decir de vuelta, lo que realmente condena a una persona a la muerte en un juzgado, en una corte, son las evidencias que se presentan. Lo único que Malco, quien le faltaba la oreja, tendría que hacer para mostrarle a los jueces de aquella época la evidencia, sería nada más que abrir su mano y mostrarle a los jueces la oreja que él tenía dentro de su mano. Y con eso terminaba la vida de Pedro. Jesucristo, desde hacía tiempo, tenía en sus divinos planes el construir su iglesia global sobre la humanidad de Pedro. Por lo tanto,
a pesar de tantas traiciones, desobediencias, desilusiones que Pedro le causó, Jesucristo, con su compasión y su gracia infinita, necesitaba a Pedro vivo, no muerto, para construir su iglesia. ¿Y cuál sería la única manera de salvar a Pedro de una muerte segura por haber herido y cortarle la oreja al preferido del sumo sacerdote en aquellos momentos? Esto fue posible porque Jesucristo se apuró a tomar la oreja que estaba en el suelo y pegársela y ponérsela otra vez en su lugar a Malco. Él tomó la oreja y se la adjuntó inmediatamente a Malco. Y con esto, la revelación de por qué Jesucristo se apuró a pegar la oreja queda revelada. La única evidencia que los enemigos de Jesús y los hipócritas fariseos que formaban la corte de aquella época podrían tener para llevar a cabo los planes de destrucción de todos aquellos que quisieran construir el reino de Dios, era la oreja. La oreja era la única evidencia que podía condenar a muerte a Pedro. Pero Jesucristo, al pegarle rápidamente la oreja a Malco, automáticamente hizo desaparecer la evidencia. Y al desaparecer la evidencia, salvó a Pedro de la muerte segura. Y Pedro siguió viviendo para que Jesús construyera sobre él su iglesia global. Sí, Jesús, cuando le devolvió la oreja a Malco, demostró que aún se puede mostrar compasión y misericordia a un maldito enemigo. También Jesucristo demostró que en su divino corazón Él puede tener el tremendo poder de la vida y la muerte. Pero sobre todas estas cosas, demostró que absolutamente nadie podría detener o destruir los planes que su Padre y Él tenían para la humanidad, y en esa humanidad, hermano y hermana, estás tú y yo. Si no hubiera pegado esa oreja rápidamente, la evidencia hubiera matado a Pedro, y quizás ¿cómo podría haber hecho Jesucristo para construir su iglesia si su plan era utilizar a Pedro? Por lo tanto, es un poquito paradójico, pero por esa oreja que fue conectada rápidamente a Malco, podemos decir que nosotros pertenecemos a una iglesia que con el favor y la gracia de Jesucristo y Dios hemos podido liberarnos de los miles de pecados que hemos hecho y hemos ganado algo maravilloso que es la vida eterna. Quizás fuimos salvos por la omnisciente, omnipotente y omnipresente cualidad y disponibilidad de Jesucristo, quien obedece fielmente y totalmente la voluntad de su Padre sin titubear, pero también por una oreja restituida por la mano santa
de nuestro Señor Jesucristo. Una oreja, créanlo o no, fue la que en cierto sentido nos ayudó a tener la iglesia global que tenemos hoy y quizás a ganar la salvación que tenemos hoy. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber escuchado estas humildes palabras que creo que en cierta forma un poquito me las reveló el Espíritu Santo, y les doy gracia y mil bendiciones para ustedes y toda su familia.